creo que hoy en día vivimos en una sociedad muy compleja precisamente porque se han roto los sistemas de creencias. Antes había sistemas de creencias muy firmes. La religión o yo, un ejemplo muy claro, yo soy funcionario y trabajo para toda la vida. Eso ya no pasa. Ni va a pasar. Bueno, funcionario sí, pero me entendéis, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona se queda sin sistema de creencias y le da soluciones a los problemas de la vida, entra la depresión. Y por eso tenemos casos, que esto a mí me preocupa mucho, de chavales con 15, 16 años que se quieren suicidar. Totalmente. Porque no tienen anclas en su vida. Porque no se las hemos podido dar y porque... Joder, sí. Y eso creo que es muy, muy complicado. Sí. Cuando yo escucho lo típico de no, es que vivimos en una sociedad de cristal, los niños, digo, cuidado. Creo que es la sociedad más peligrosa porque no tiene esas anclas, esos sistemas de creencias y encima lo pueden tener todo. Sí. Y así, siendo un poco bestia, es que se pueden cambiar hasta de género. Totalmente. Cuidado, ¿eh? Entonces creo que es muy complicado. Todo eso quizás radica en lo que has dicho antes, ¿no? En esa responsabilidad o necesidad que tenemos los padres de ser responsables de cómo les va a ir en la vida a ellos. Y yo aquí te quisiera aportar una cosa. Quizás, y yo esto lo hablo mucho con los padres y madres que vienen a hacer terapia y demás, quizás lo más difícil que tiene que hacer un padre o una madre es aceptar el destino de sus hijos. Claro. Y para mí también fue transformador, aceptar el destino de tus hijos. Es que te lo voy a llevar a una situación más sencilla. Aceptar que se den hostias y se partan la cabeza. Y ver cómo se las dan, ¿eh? Sí. La no intervención, ¿no? Practicar la no intervención. Claro. Sé que te vas a caer, cáete, evaluar los riesgos, por supuesto. Pero es que tienes que ver cómo se dan la hostia, porque la típica frase, y esto es real, de hasta que tú no lo experimentas, no te das cuenta. O sea, mi madre muchas veces cuando me decía cosas, la mujer con toda la razón del mundo, a mí me impulsaba todo lo contrario. Luego también las personalidades de cada chaval, ¿vale? Yo era bastante rebelde. Pero es que lo que acabas de decir es clave. Y creo que... Para mí es la clave. Y es muy... Pero claro, aquí volvemos otra vez a lo mismo. Es, siéntate, respira, sienta la ansiedad que te genera el miedo y ala, quédate ahí un rato. Así es. A ver quién aguanta. Yo no sé si aguantaría, ¿eh? Es algo muy complejo. O sea, yo creo, al final, creo que estamos hablando de un tema para que la gente se quite un poco de responsabilidad, que es global y que es un reto social. Totalmente. Y que al final estamos construyendo las nuevas formas de relacionarnos, de amarnos, y es difícil. Es muy interesante esto que dices, David. Te tengo que hacer una pregunta inevitable. Venga. Dices que hay que dejar que los hijos se peguen golpes. Yo te hablo de la no intervención y la practico. A veces creo que me paso. Pero ¿no sientes que hay caminos de difícil retorno? Como sí. Puede ser, como has mencionado, el cambio de sexo, como puede ser la droga, como puede ser la delincuencia. ¿Hasta dónde llega el padre? Háblame un poco tu visión en lo que me interesa. Voy a evitar el primer tema porque es bastante complejo y ¿sí? Yo tampoco sabría afrontarlo. Pero los otros sí. O sea, es verdad. O sea, al final yo creo que el papá o el educador tiene que dar una herramienta al papá en el sentido de, vale, estos son los niveles de retos que pueda haber, estos son verdes, aquí no pasa nada, déjale que se hostien, naranja, cuidadín, rojo. O sea, evidentemente, si tú ves que tu hijo se está metiendo en mundos complicados, hay que dar herramientas. Lo que pasa es que esto es muy difícil porque tú, como lo que hablábamos antes, si tú vas a rechazarle y a meterle caña, posiblemente lo que estás haciendo es meterles más a fondo en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Es que me da hasta respeto yo decirlo, pero evidentemente a tu pregunta, si la contesto, hay que intervenir en muchos casos, pero hay que ver qué casos. Es decir, evidentemente el mundo, yo que he coqueteado en el mundo de las drogas y he visto amigos que se han jodido la vida, incluso gente que se ha jodido la vida en general. Por supuesto, hay que meter medidas y hay que meter ahí medidas muy firmes y muy radicales a veces, ¿no? Pero es complejo. Pero yo creo que al final no todo el mundo o todos los chavales se meten en esos mundos. Es verdad, hay que aceptar y hay que entender que el alcohol está ahí, que las drogas están ahí y tú como padre tienes que saber, y el sexo, ojo, cuidado, otro gran melón, tienes que enseñarles y educarles y no generarlo tabú. A mí me hubiera encantado, yo con mis padres a día de hoy incluso a veces me da cosa decirles que me voy a tomar unas copas, porque siempre ha sido un tabú, porque no representaba el hijo ideal que ellos querían, ¿no? Entonces, a lo mejor, más que ocultarlo y dejarlo ahí, hay que hablar. Me encantaría que me hubieran hablado del sexo, de lo que es el impulso sexual. O sea, muchos de los problemas que tenemos con el tema pues, que defiende el feminismo y tal, es porque no nos han enseñado la educación a gestionar lo que es el impulso sexual.
cuando pierdes la noción y dices, solo quiero follar, es como, joder, son cosas que hay que hablarlas y que creo que hoy en día, pues eso, todo es tabú. Totalmente. Y como papás creo que no tienen que existir tabús si quieres evitar ese tipo de cosas. O sea, no sé cuál es la edad adecuada porque no soy experto en ello, pero hay que hablar del alcohol, hay que hablar de las drogas, hay que hablar del sexo y de cualquier temática que consideremos que puede ser conflictiva en un futuro si no se aborda. Sobre todo te lo preguntaba porque muchos padres y madres seguro que se preguntan cómo encuentro un equilibrio entre no actuar o actuar demasiado y el nivel de sobreprotección que vivimos hoy en día en las familias y que yo observo a mi alrededor, que a veces incluso lo he practicado, ¿no? Sé que es una pregunta recurrente de los padres. Pues yo creo que con una propia pregunta, lo que hablamos antes, preguntar, oye hijo, ¿te sientes agobiado? Mi cónyuge, ¿vale? Oye, ¿crees que agobio a mi hijo? A una amiga, ¿crees que agobio? No sé, es algo muy sencillo, pero es como preguntando a lo mejor, ¿sabes? Y haciendo un análisis puedes ver, pero evidentemente encontrar el equilibrio es muy complicado. Pero yo creo que el primer paso es ir al psicólogo, ir a profesionales, ir a educadores y preguntarles a ellos, ¿no? Y, oye, ¿qué opinas de mi crianza?